得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗真心，人黑夜里都找不到。 A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo están? En este domingo con un poquito de frío. ¿Saben qué? Quería compartir con ustedes un llamado que hizo Xi Jinping, el presidente de la República Popular China, que me interpeló realmente, ¿no? Está vinculado con la cultura y la historia. Conocer la historia para entender el presente parece una obviedad, pero no lo es. Hay mucho reduccionismo, no sé si ustedes lo comparten, en la interpretación de los sucesos mundiales, incluso en nuestro país. Entender, sí, la historia y la cultura de las distintas civilizaciones que habitan nuestro planeta es un imperativo al que debemos volver, porque todo queda sumido en los vericuetos de las redes y no hay claridad para entender el presente. Se desconoce la historia y se desconoce justamente la cultura de las civilizaciones. Por eso Xi Jinping instó a su pueblo y a todo su gobierno a conocer más en profundidad los logros y las vicisitudes de más de 5.000 años de historia de la República Popular China. Dijo que la antigua y rica civilización de su país es la base de la cultura contemporánea y un tesoro que inspira la innovación cultural. También pidió una mejor comprensión de los más de 5.000 años de historia de la civilización china para fortalecer la conciencia histórica y la confianza cultural de la sociedad en la búsqueda conjunta del rejuvenecimiento nacional. Dijo algo muy importante, por lo menos yo lo tengo subrayado en el texto publicado del discurso de Xi Jinping. Dijo que los malos entendidos entre civilizaciones pueden superarse a través de intercambios mejorados, enfrentamientos evitados, mediante el fortalecimiento del aprendizaje mutuo y la superioridad de la civilización reemplazada por la coexistencia de varias civilizaciones. Ustedes saben que la civilización china ha sido conocida por su apertura e inclusión desde la antigüedad, y esto es un concepto que planteó Xi, que instó también a realizar esfuerzos para promover la visión de la civilización que defiende la igualdad, el aprendizaje mutuo, el diálogo y el bienestar en común. Enfatizó que esta excelente cultura tradicional china es la raíz y el alma de la nación, y que se deben hacer esfuerzos para adaptarla al contexto de una sociedad socialista y desarrollar una cultura socialista de avanzada. Y ahora sí, en esta línea de aprendizaje mutuo, la música ha sido un verdadero camino de comprensión entre civilizaciones, antes, ahora y creo que será para siempre. Clave China.
交，只交半零落。一壶浊酒尽余欢，今宵别梦寒。Como siempre, China en clave de noticias, con lo más destacado de la semana del país asiático, en la voz de nuestro colega Enrique Gon, del Grupo de Medios de China. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, soy Enrique Gon, ¿cómo están? Bienvenidos a China en clave de noticias. China y Costa Rica celebraron los 15 años de relaciones diplomáticas y de amistad en una reunión con muchos invitados especiales en San José. La reunión estuvo llena de reflexiones y recuerdos de lo que han sido estos 3 lustros de amistad. El embajador de China en Costa Rica, Tang Heng, recordó que este país fue primero en Centroamérica en establecer relaciones con China y abrió las puertas de un nuevo capítulo en la historia de la región. A medida que la pandemia se controla de manera efectiva y la situación sigue mejorando, Shanghái reanudó por completo la producción y la vida el 1 de junio. Las redes sociales chinas han recogido extensamente el regreso de Shanghái y los internautas están discutiendo acaloradamente el bullicioso Shanghái está regresando. La policía china ha gestionado 129 casos penales que involucran la violación a las normas de los exámenes y han detenido a 208 sospechosos desde el comienzo de este año, en medio de los mayores esfuerzos de múltiples agencias gubernamentales para hacer frente a estos delitos, dijo este martes el Ministerio de Educación. China continuará tomando medidas energéticas contra las actividades ilegales y delictivas para salvaguardar los próximos exámenes de acceso a la universidad, señaló el ministerio. China incrementará su capacidad de suministro de alimentos para mantener estables los precios, según las autoridades del sector, tras citar los desafíos planeados por el COVID-19. El país alienta a los gobiernos locales a obtener una imagen clara de la superficie, variedad y producción de hortalizas cultivadas en el campo, así como la especie y producción de inventario disponible de productos acuáticos y ganaderos. El Centro de Redes Sismológicas de China ha notificado un sismo de magnitud 6,1 grados, detectado en la madrugada de miércoles 1 de junio en el distrito de Lushan de la provincia de Sichuan, en el suroeste del país. Unos minutos más tarde se detectó un segundo sismo de magnitud 4,5 grados en el distrito de Baoxing. Se ha informado de al menos 4 personas fallecidas y 14 heridas como consecuencia de los temblores. Los residentes de Chengdu, la capital provincial, han podido sentir el terremoto, compartiendo en redes sociales vídeos del mismo. El Consejo de Estado ha desplegado una respuesta de emergencia, enviado un grupo de trabajo al distrito de Lushan. Al menos un misil de bomberos se ha desplazado para las labores de rescate. El ejército de China afirma que ha emprendido un patrullaje de preparación para combates en las aguas y espacio aéreo en las cercanías de la isla de Taiwán, y explicó que respondió a una acción necesaria de cara a la colusión entre Washington y Taipei. China ha denunciado las visitas de legisladores de Estados Unidos a la región china de Taiwán. Amigos, están escuchando China en clave de noticias. Seguimos con más temas. Con motivo del 40 aniversario del Centro Nacional de la Infancia de China, el presidente chino Xi Jinping hizo pública su cálida felicitación por este evento
y extendió el saludo en nombre del Comité Central del Partido Comunista de China a la gran cantidad de los niños en víspera del Día Internacional del Niño, que cae 1 de junio, con deseos de progreso en el estudio, una vida feliz y un crecimiento sano. En el mensaje de felicitación, Xi Jinping señaló que en los últimos 40 años, el Centro Nacional de la Infancia de China se ha adherido firmemente a la aspiración fundacional y la misión de formar personas para el partido y el país. Ha llevado a cabo la tarea fundamental de fomentar la modalidad y preparar a las personas y ha servido a los numerosos niños haciendo contribuciones positivas a la formación de constructores y sucesores de la causa socialista. Así son las noticias más interesantes e importantes de China durante la semana. Soy Enrique Con. Hasta la próxima en China en clave de noticias. Clave China. En la apertura hablé de la importancia de conocer la historia, nuestra cultura, para comprender el presente. Y que esto supera los encontronazos que puede haber entre civilizaciones, entre países, o por lo menos es una ayuda para entenderse mutuamente. Y por estos días ha tenido lugar, lo mencionamos en el programa del domingo pasado, un mega acuerdo cultural entre Argentina y la República Popular China. Por eso obtuvimos el testimonio de uno de sus impulsores, Francisco Tayana, que es el director de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de la Nación. Gran admirador de China. Francisco, bueno, un gusto tenerte aquí con nosotros. Buenas, antes que nada me gustaría mandarle un saludo inmenso a todo el equipo de Clave China y todo el equipo de Radio Cooperativa 770. La verdad que me parece un espacio súper valioso y la verdad que un placer estar aquí nuevamente, así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la primera consulta, Francisco, ¿entre qué instituciones y cuál es el objetivo general de este denominado mega acuerdo cultural? Lo que se ha firmado es un acuerdo de cooperación estratégico entre el Centro Cultural Néstor Kirchner y el National Center for the Performing Arts. Este es el teatro más importante de China, ubicado en el centro de Beijing, a pocas cuadras de la plaza Tiananmen y pegado prácticamente al gran palacio del pueblo. Es uno de, realmente los centros culturales más importantes de la República Popular China y uno de los grandes teatros a nivel mundial. La firma de este acuerdo es el resultado de casi 2 años de trabajo y negociación. Originalmente comenzó por una iniciativa del ministro de Cultura de Argentina, Tristán Bauer, que en 2020, durante, plena pandemia, quería establecer algún mecanismo de ver la posibilidad de intercambiar material audiovisual con alguna institución en China. Esto llevó a que se estableciesen canales de comunicación con el Departamento Internacional del NSPA y en diciembre del 2020 tuvimos nuestra primera experiencia por la cual en el canal oficial de YouTube del Ministerio de Cultura transmitimos una sinfonía de Beethoven que tocaban en el NSPA de manera directa por el 13º aniversario de la fundación del teatro. Esta primera experiencia, nos llevó no solo a pensar cómo poder institucionalizar estos mecanismos, sino que además nos permitió lentamente, con el correr, de distintas reuniones, empezar a pensar un poco más en grande. Y así, lo que contemplaba el acuerdo fue creciendo en distintas rondas de negociación. En mayo del 2021 tuvimos una reunión muy importante entre el presidente del NSPA, el señor Wang, y la directora del CCK, Verónica Fiorito. En el transcurso de esa reunión también se dio una luz verde para continuar justamente con este acuerdo y eso realmente nos permitió acelerar bastante los tiempos. Por supuesto, desde ya, un acuerdo bilateral de esta magnitud es un proceso complejo entre los departamentos jurídicos de ambas instituciones, cuestiones más protocolares y algunas también político-institucionales. Pero sin embargo se logró un acuerdo realmente muy sustancial
que no solo incluye el intercambio de material audiovisual, sino que además establece mecanismos de comunicación justamente a nivel más administrativo y de gestión entre ambas instituciones para intercambiar información respecto de programación, ideas, tendencias, puntos de vista y realmente establecer una cooperación muy Clave fluida China. en ese plano. Por otro lado, este acuerdo, pensado como un acuerdo a largo plazo, digamos, es un acuerdo de 4 años renovable, que más o menos coincide, digamos, con los programas de cooperación ejecutiva que existe actualmente entre ambos ministerios de cultura desde mediados de la década de los 80. Tiene justamente esta perspectiva de largo plazo y por ello tiene incorporadas muchas cláusulas pensando ya en un mundo más plenamente post-pandemia, ya que establece, por ejemplo, apoyos recíprocos a la posibilidad de giras de artistas, orquestas, grupos musicales, también ya para pensando, digamos, en un mundo un poco más dinámico y en el cual, digamos, los viajes y los intercambios internacionales hayan vuelto plenamente a la normalidad. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de este acuerdo y cuál es su proyección a largo plazo? Hoy por hoy, digamos, la parte más sustantiva del acuerdo se basa justamente en el intercambio de material audiovisual. Esto refleja un poco la situación actual, por la cual la pandemia todavía no ha sido plenamente dejada atrás. Particularmente en este momento, China todavía tiene una serie de restricciones para los viajes internacionales, a medida que han enfrentado un rebrote significativo en estos últimos meses y se encuentran todavía en proceso de contenerlo. Con lo cual, por el futuro previsible, el grueso del acuerdo se va a vehiculizar justamente a través de este intercambio de material audiovisual. ¿En qué se basa actualmente el acuerdo, Francisco, teniendo en cuenta la vigencia de la pandemia, no? Ahí hay varias cosas que se están pensando en hacer una serie de screenings de óperas grabadas en China. El NSPA también tiene particular interés en la producción musical del CCK, no solo en música clásica, sino que también existe en China una demanda muy importante por lo que es el tango argentino, que realmente es un producto cultural de mucha significancia. Hay una comunidad tanguera en China. Por supuesto, digamos, es una actividad, es un elemento más de nicho, pero si consideramos que China es la quinta parte de la humanidad, aún los nichos suelen tener una cierta sustancia, digamos, demográfica. Entonces, por ahora, principalmente el acuerdo va dirigido en ese sentido, porque son, digamos, las dimensiones de cooperación internacional más fáciles de implementar en las circunstancias actuales. Ahora, este acuerdo entre Argentina y China en el ámbito cultural tiene un antecedente muy importante, una suerte de avant premier de este acuerdo que se acaba de firmar. Contame. Hubo un hito muy importante el año pasado, en el 2021, paralelo a este acuerdo. Si bien que fue la incorporación del CCK al Beijing Forum for the Performing Arts. Esto es una gran alianza de teatros y óperas alrededor del mundo, fundado en el año 2020 por iniciativa del NSPA, en la cual se encuentran muchos de los teatros más importantes del mundo. Está el Carnegie, está la Royal Philharmonic, hay varios teatros realmente de primer nivel mundial. Y como parte de las negociaciones de este acuerdo, se contemplaba también la incorporación del CCK al Foro Beijing, al BFPA. Con ello, durante la reunión anual plenaria del BFPA, se votó la incorporación del CCK de manera unánime. Y con esto la República Argentina se vuelve de los pocos países en el mundo en tener más de una institución dentro de esta gran alianza de teatros, ya que uno de los miembros fundantes de esto ha sido justamente el Teatro Colón. En octubre del 2021, celebrando el primer aniversario del BFPA, se organizó un concierto online que fue justamente compuesto por distintas piezas musicales enviadas por teatros miembros, el CCK y el Teatro Colón. Ambos mandaron sus propias piezas. Esto fue transmitido en alrededor de 56 medios multiplataforma a lo largo de China y tuvo alrededor de 25 millones de visualizaciones, lo cual realmente para el CCK fue un hito importante de llegar a una audiencia tan amplia.
Esto también fue, digamos, una muestra de no solo, digamos, un gran esfuerzo de internacionalización del CCK, de empezar a tener otra visibilidad y empezar a moverse de otra manera en el escenario internacional, sino que también fue para nosotros un hito muy satisfactorio, la primera experiencia muy positiva que realmente nos sirvió para tomar dimensión de las posibilidades de esta clase de cooperación internacional, las puertas que se abren cuando instituciones empiezan a cooperar entre sí y donde de repente se puede llegar a públicos mucho más diversos, mucho más amplios y ocasionalmente también mucho más masivos de lo que estamos acostumbrados. Por supuesto, realmente la incorporación del CCK al foro de Beijing fue no solo un gran hito, sino que también sirvió para impulsar la firma de este acuerdo. ¿En qué marco se firmó el acuerdo, Francisco? La firma de este acuerdo y la ceremonia de firma se pudo hacer dentro de lo que es el principal evento del Ministerio de Cultura en este 2022, que ha sido justamente el MICA, el Mercado de Industrias Culturales Argentinas. Realmente un gran despliegue por parte del Ministerio de Cultura, donde se hizo realmente una muestra muy sustancial e interactiva de lo que tiene la Argentina para ofrecer desde el punto de vista de las industrias culturales. La ceremonia de firma se hizo en el CCK, atendieron varias figuras de las más altas autoridades del Ministerio de Cultura. Estuvo, por supuesto, presente el ministro de Cultura, Tristan Bauer, estuvo la secretaria de Desarrollo Cultural, Lucrecia Cardoso, estuvo el subsecretario de Proyectos y Eventos Especiales, Martín Bonavetti, estuvo la directora nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional, Ariela Peretti, estuve yo en calidad de director de Cooperación Internacional, estuvo también Liliana Piñero, la nueva directora de programación del CCK. A través del Zoom también tuvimos la presencia de la Embajada de la República Popular China en Argentina. Realmente un evento que nos dejó muy emocionados y realmente que deja una sensación realmente muy agradable de haber podido concretar un acuerdo en el cual se trabajó tantos años y realmente pudo llegar a buen puerto. De todas maneras, este acuerdo es un punto de partida, no de llegada, que abre una serie de posibilidades de cara al futuro muy sustanciales. ¿Pensás que este acuerdo tiene un enorme potencial, que esto abrirá nuevos caminos de iniciativas para fortalecer estos lazos entre Argentina y China? A medida que los lazos de cooperación y amistad entre la República Argentina y la República Popular China continúan fortaleciéndose, es de esperar que se vayan presentando muchas otras y nuevas oportunidades de cooperación. Recordemos que este año 2022 fue testigo del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas formales entre la República Popular China y la República Argentina. Este hito muy importante fue coronado con el viaje de nuestro presidente Alberto Fernández a Beijing en el contexto de los Juegos Olímpicos, pero que además llevó a realmente saltos cualitativos muy importantes en la relación bilateral entre ambos países. Argentina firmó el memorándum de entendimiento de incorporación a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Esto realmente es un salto cualitativo importante en la relación bilateral de ambos países. El presidente chino Xi Jinping se entrevistó con el presidente Alberto Fernández y su equipo por más de una hora, lo cual fue, en el contexto del protocolo de los Juegos Olímpicos, realmente un gesto de particular atención e interés en nuestro país. Ambos presidentes declararon el 2022 justamente como el año de la amistad y la cooperación entre China y Argentina, y a medida, que se puedan ir destrabando estas puertas, el camino adelante pareciera ser muy prometedor. Realmente para Argentina, China es un socio clave en distintos aspectos, no solo desde lo comercial, pero sino también desde el punto de vista de la cooperación científica, nuclear, aeroespacial, la exploración antártica. Son países que tienen lazos muy fuertes y en la región latinoamericana Argentina es un socio natural para China, que por afinidades diplomáticas, compatibilidades económicas y lazos justamente de amistad y cooperación, es de esperarse que se pueda seguir avanzando en distintos frentes. Y en ese sentido creo que desde el lugar que nos toca en el mundo de la cultura,
el acuerdo CCK-NSPA es realmente un salto cualitativo y esperemos que sea el comienzo de un largo proyecto de cooperación y amistad. Gracias, Francisco, por tu participación aquí en Clave China. Y ahora, de acuerdo al pedido del operador que nos hace señas, vamos a la pauta comercial. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Bueno, el candidato del partido de izquierda, Gustavo Petro, en Colombia, deberá ir a la segunda vuelta de las elecciones para disputarle a su contrincante de un partido de derecha bastante excéntrico, Hernández, en esta segunda vuelta planteada para este mes de junio. Escuchamos el informe que nos permite actualizar el escenario político hoy en Colombia. Colombia cambió. La votación de las elecciones presidenciales es una derrota para el establecimiento político y los partidos tradicionales. Los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta electoral construyeron su campaña con un discurso de cambio. Gustavo Petro, el líder de la izquierda, propone grandes reformas sociales imponiéndoles impuestos a las 4.000 familias más ricas del país. Y el ingeniero Rodolfo Hernández, que gobernó la capital del departamento de Santander, en el oriente de Colombia, y es la gran sorpresa electoral, su única propuesta es acabar con la corrupción. Colombia ya cambió hace algunos años. Fruto de eso es el acuerdo de paz, fruto de eso fue el paro nacional, un paro nacional que fue interrumpido por una pandemia, pero volvió. Entonces, si uno hace una lectura real de lo que pasa en Colombia, Colombia ya venía cambiando. El hecho que escogiera dos candidatos antisistema, anti-Uribe, anticorrupción, tiene que ver con eso. Pero ahora, el escenario para el electorado colombiano es elegir con cuál propuesta de cambio se quedan. Con la de Gustavo Petro, que genera temor en un sector empresarial por sus propuestas económicas y su pasado en la guerrilla nacionalista del M-19, o con la propuesta del ingeniero Rodolfo Hernández, que ha sido exitoso en el sector de la construcción y tiene una fortuna de $100 millones, pero es el único candidato que enfrenta un juicio por corrupción y deberá responder en tribunales el 21 de julio. Ahora se trata de construir un futuro. Ahora se trata de ver qué es lo que vamos a hacer con Colombia. ¿Qué es lo que la sociedad colombiana quiere de su propio país? Soy consciente de la necesidad de unir nuestro país en el camino de cambio que hoy se ha hecho evidente, contundentemente. Gustavo Petro logró 8.500.000 votos, que representa más del 40%, y el ingeniero Rodolfo Hernández, que se ha convertido en un fenómeno político por su estilo de campaña enfocado en las redes sociales, se acercó a los 6 millones de votos, una diferencia de 2,5 millones entre los dos candidatos. La subida de Rodolfo Hernández plantea una cosa distinta. El país quiere cambio, pero hay un cambio que no es el cambio que está ofreciendo Petro, es un cambio emocional que no entendemos todavía, porque la figura de Rodolfo Hernández es lo más por fuera de lo que es lo mínimo de la institucionalidad de un país. Mucho más primitivo, con algo que a mí me impresiona que se acepte. Colombia siempre ha tenido un lenguaje cuidadoso. Él es brocha, él es burdo, y eso hay cierta gente que le gustó. A pesar de que el uribismo, quien representa los valores del expresidente Álvaro Uribe, hoy imputado por la justicia, es uno de los grandes derrotados en las elecciones, su movimiento puede aterrizar en la candidatura de Rodolfo Hernández. La única posibilidad que él tiene de vencer la elección es ser abrazado por el uribismo. Y digamos que él gane la elección. Si es que él gana la elección, él solo podrá gobernar abrazado por el uribismo. En cualquier escenario, el próximo presidente de Colombia deberá enfrentar graves problemas sociales y económicos. El precio de los alimentos aumentó más del 20%. Más de 6 millones de personas están en la línea de pobreza y la tasa de desempleo es del 12.1%, según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Yo creo que este modelo económico de los últimos 30 años en el mundo y en América Latina y en Colombia se tomó al pie de la letra, que le dio la prioridad al mercado, se interpretó como que la prioridad era el capital. Y eso le dio al sector dueño del capital unas prerrogativas inmensas, y esas son las que van a perder. Unas prerrogativas de no pagar impuestos, de tener exenciones y de tener un vínculo con el poder, de manera que podía hacer cambios en el Estado que le beneficiara. Eso, obviamente, Petro lo va a cambiar, y eso es pánico. O sea, es que en Colombia nunca ha habido la posibilidad tan cercana de que haya alguien de izquierda. Entonces, un país donde la derecha siempre ha tenido el poder, a eso le tienen pánico.
Con este escenario, Gustavo Petro, el líder de la izquierda, y el empresario Rodolfo Hernández se definirá al próximo presidente de la República para el periodo 2022-2026, elecciones que se realizarán el próximo 19 de junio. Aaron Corredor, CGTN en español, Bogotá, Colombia. Clave China. 吹着我的脸，我的手，我的发，我的心，我的眼睛。你远远的待在那个城、那个路、那个风、那个灯、那扇窗口。我轻轻地放着你给我的音乐 ，CD down to 北京，怎么唱都来不及。我记得你习惯闭着眼抱着我，好像我是你的脸，笑嘻嘻。我不知该如何对你笑，对你哭，张着嘴不理你，像个机器。哦，你的世界，我的日子，好像没有谁对谁发过脾气，走得太快，来不及。你说我要我们在一起，柔情的日子里，生活的不费力气，傻傻看你，只要和你在一起。柔情的日子里，生活的不费力气，傻傻看你，只要和你在一起。不像现在，我只能遥远的看着你。Y ahora la segunda parte. Recuerden, la primera la escuchamos el domingo pasado. Se trata de la situación del mercado laboral en China. Un programa especial del Grupo de Medios de China y de Radio Internacional China de habla hispana. Seguimos con este informe. Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. En los últimos años, en el mercado laboral de China, algunos empleadores han establecido múltiples restricciones que han generado cierta discriminación hacia los solicitantes de empleo, según su género, edad o educación, entre otros aspectos. Una encuesta muestra que casi el 70% de los encuestados consideran la discriminación laboral como la parte más difícil en su búsqueda de empleo. Y eso no es un fenómeno que existe exclusivamente en China. Para conocer la situación a nivel mundial y buscar posibles soluciones, hoy realizaremos una conexión a distancia con Meng Xiayun, profesora de la Universidad de Asuntos Exteriores de China. Hola, profesora Meng, bienvenida a nuestro programa. En cuanto a los individuos, ¿cómo pueden defender sus derechos legales los trabajadores cuando se encuentran con tratos injustos en su búsqueda de trabajo? La discriminación laboral puede ocurrir tanto en la etapa de reclutamiento o la contratación como en la etapa de empleo. Entonces, hay que ajustarse según el tiempo y para no quedarse atrás en esa nueva era y la sociedad, los individuos deben actualizar constantemente sus conocimientos y habilidades y para cumplir así con los nuevos requisitos de los trabajos en el marco
del progreso social. Y como todos sabemos, la ética profesional, las actitudes y los valores como la lealtad profesional, el sentido de la responsabilidad, la iniciativa empresarial e innovación profesional, también como el trabajo en equipo, normas profesionales, se han convertido en criterios importantes para que las empresas y los empleadores modernos seleccionen y contraten a los personales. Y además, los solicitantes de empleo también deben tener sólidas habilidades de comunicación. Y también, como siempre mencionamos, las diversas habilidades a nuestros estudiantes, hay que tener más capacidad multilingüe y espíritu de equipo, o como la automotivación y las habilidades profesionales avanzadas o la experiencia en gestión. Y creo que todas estas habilidades son los requisitos de los talentos en la nueva sociedad. Y según sus observaciones, ¿existen estos fenómenos de discriminación laboral en otros países, como por ejemplo en los países hispanohablantes? ¿Y cómo se ha resuelto este problema en esos países? ¿Qué experiencias podemos aprender? Sí, creo que la discriminación laboral no es un fenómeno nuevo y existe en el mercado laboral tanto en China como en el extranjero, y en América Latina también. Y la diversidad de culturas, comunidades y países existentes en América Latina y los desplazamientos demográficos, la creciente emigración por motivos laborales y los cambiantes entornos comerciales han contribuido a la creciente preocupación de la sociedad por el tema de la discriminación. Y hay discriminación laboral por género, raza, religión, idioma y origen social en América Latina. Y como es tan diferente la cultura y la situación de América Latina a la de China, la discriminación laboral, o sea más concreto, la discriminación racial, sigue siendo un problema recurrente. Hasta en la actualidad, los estereotipos de raza no parecen estar desapareciendo y numerosos empleadores continúan persiguiendo a los trabajadores de color, especialmente los jóvenes varones, como vagos, deshonestos o violentos, por la crisis denodada por la COVID-19 en los mercados laborales. Las mujeres de América Latina y el Caribe fueron las más afectadas, lo cual ha colocado a la región frente al desafío de enfrentar un retroceso sin precedentes en la igualdad de género en el trabajo. Además, la aparición de nuevas formas de discriminación por razón de género, estilo de vida, orientación sexual, edad, SIDA y discapacidad están incrementando la inquietud en los lugares de trabajo. La experiencia demuestra que la adecuada combinación de los marcos legislativos e instituciones adecuadamente establecidas y las campañas de sensibilización y creación de capacidades resultan esenciales para eliminar la discriminación laboral. Por ejemplo, Brasil dio algunos pasos importantes en la lucha contra la discriminación. En 2003, por primera vez en la historia, el gobierno creó la Secretaría Especial para Políticas de Promoción de la Igualdad Racial con rango ministerial. Y en Perú, un programa basado en la comunidad que se llama Trabajar Urbano genera empleo temporal mediante el establecimiento de una infraestructura social y económica. Y además, en la época de la pandemia, algunos países de América Latina han planteado buenas prácticas en políticas de género para recuperar el empleo y los ingresos en la región. Por ejemplo, han planteado políticas de transferencias monetarias y en especie con enfoque de género, políticas para el sostenimiento del empleo, políticas para el desarrollo de la empleabilidad y políticas de cuidados durante la pandemia y políticas de regulación del teletrabajo. Creo que todas estas medidas podrían
ser experiencias de aprendizaje para nosotros. Y volvemos a hablar sobre la situación en China. En realidad, a través de los actos de eliminar la discriminación laboral, podemos ver la dedicación del gobierno chino en estabilizar el empleo. China entrará en una nueva etapa de desarrollo durante el periodo del 14º Plan Quinquenal. Debemos implementar el nuevo concepto de desarrollo del empleo y acelerar la construcción de un nuevo patrón de desarrollo del empleo. En su opinión, bajo el contexto de promover el desarrollo económico de alta calidad en nueva etapa, ¿qué medidas tomará China para estabilizar el empleo y garantizar el sustento de las personas? Pues en el contexto de la promoción vigorosa del desarrollo económico de alta calidad, China otorga gran importancia al tema del empleo y cree que el empleo está conectado con cientos de millones de personas y con el desarrollo general de la situación. El informe de la labor del gobierno de este año plantea que una de las principales metas esperadas del desarrollo de este año es crear más de 11 millones de nuevos empleos urbanos y controlar la tasa de desempleo urbano encuestado en 5,5% durante todo el año. Se puede apreciar que el país se otorga gran importancia al tema del empleo. Y con ese fin, en agosto del año pasado, el Consejo de Estado emitió el 14º Plan Quinquenal de la promoción del empleo, señalando que con el objetivo principal de lograr un empleo más adecuado y de mayor calidad, intentaremos implantar a punto la estrategia de prioridad de empleo y mejorar el sistema de políticas, fortalecer los servicios de capacitación y prestar atención a la protección de los derechos e intereses. También centrarse en aliviar las contradicciones estructurales del empleo y prevenir y resolver eficazmente los riesgos de desempleo a gran escala, así para mejorar continuamente los medios de subsistencia y el bienestar de las personas y hacer progresos sólidos en la promoción de la prosperidad común para todas las personas. Y desde principios de este año, los gobiernos centrales y locales han seguido fortaleciendo la orientación de dar prioridad al empleo y han adoptado de manera proactiva una serie de medidas para estabilizar y amplificar el empleo. Por ejemplo, a principios de este año se pusieron en marcha servicios que se llama de tren directo, como coches, trenes, aviones especiales, para facilitar la vuelta al trabajo de los trabajadores migrantes. Además, se fortalece la formación profesional de los trabajadores migrantes para aumentar su confianza. Y finalmente también se brinda apoyo especial de seguridad para el empleo de grupos clave como los graduados universitarios o trabajadores migrantes. Sí, y no podemos negar que debido a la pandemia, todos los sectores económicos se enfrentan a retos diferentes a nivel global y los trabajadores se ven muy afectados por esto. Y tomando a China como ejemplo, el número de graduados universitarios superará los 10 millones por primera vez en 2022. ¿Tiene alguna sugerencia o experiencia que pueda ser compartida para estos buscadores de empleo, ya sean jóvenes o de mediana edad? Bueno, como soy profesora de la universidad, siempre hablo con mis estudiantes. Creo que antes de buscar el trabajo, uno debe siempre tener una idea clara sobre lo que quiere y en qué trabajar. Es recomendable que ellos, desde el tercer y cuarto año, empiezan a realizar algunas prácticas según sus preferencias o planes, de manera de sentar una base práctica para su futuro empleo. Y cuando determina un objetivo en su mente o comienza a buscar un trabajo, debe evitar de tener metas muy altas pero con habilidades bajas, y lo más importante es
poner sus pies en la tierra. Si al final uno no consigue este trabajo, no hay que angustiarse demasiado, porque es muy importante ajustar el estado y la mentalidad para afrontar el nuevo empleo con ánimo. Y lo más importante es tener confianza de nuevo para buscar otro trabajo. Y también puede buscar trabajo de manera flexible y aprovechar cualquier oportunidad. Es decir, en los contextos diferentes, sobre todo en la nueva situación de la pandemia, uno debe ajustarse flexiblemente a la situación actual, ¿no? Por ejemplo, si un puesto te arroja una rama de olivo, aunque no sea la más satisfactoria, bien podrías aprovecharla. Y entonces se recomienda obtener este trabajo primero y luego, con la experiencia laboral posterior y la acumulación de contactos personales en su trabajo, pueden obtener más riqueza y mejorarse poco a poco, o más tarde pueden intentar cambiar el trabajo según los nuevos requisitos. Y eso es para los estudiantes universitarios. Y si para los buscadores de empleo de mediana edad, creo que ellos, como tienen una comprensión clara sobre sus propias habilidades y destrezas en todos los aspectos, y con su experiencia acumulada y contactos personales, es recomendable que ellos puedan aprovechar sus ventajas propias para solicitar puestos directamente a los empleadores. Y si cree que sus condiciones actuales no están a la altura del empleo deseado, también puede retardar su búsqueda de trabajo o elegir lentamente un empleo. Y es recomendable mejorarse primero de acuerdo con las diversas habilidades requeridas por la empresa, enriquecerse sus conocimientos y habilidades, especialmente en ese momento tan especial de la pandemia, cuando todos los sectores y negocios se ven afectados en el mundo. La presión laboral y la competencia son mayores que nunca. Entonces, los solicitantes de empleo deberían ajustar su estado y mentalidad, elegir pragmáticamente las ocupaciones de acuerdo con su situación personal y la situación laboral actual, y reducir apropiadamente sus expectativas psicológicas y esforzarse por cumplir con los requisitos de los puestos adecuados. Claro, si se encuentra con una discriminación laboral, debería estar lleno de coraje de tomar el arma de la ley para protegerse. Sí, para defenderse, ¿no? Sí, es cierto que la pandemia está haciendo que todo sea un poco más difícil. Es normal que uno se sienta ansioso o frustrado al buscar un empleo, pero hay que reconocer que la misma pandemia que ha cambiado nuestra forma de vida también puede ofrecer nuevos puestos de trabajo. Y lo más importante es ser flexible y tener una planificación laboral a largo plazo. Pues muchas gracias a nuestra invitada Meng Xiayun por estar con nosotros. Ha sido un placer. Igualmente un placer. Así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Clave China. 圣山沾满了黄色的口红，悄悄地踮着脚偷看，鬼鬼祟祟，浪漫觉得没人知道。在我膝盖上的雨，请别说谢谢或是拜托，看过心情想做的事，你全都管不到。你说你很能干，喜欢上提强悍，觉得总不够看，胸挺得很自然。我会背叛，妈妈心里不安，跟你女友闹翻，爸爸面前难看，我是个坏蛋。So you're a tough guy, like a really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puffed guy.
bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, 每次定是 that type， 我是个坏蛋。Y nos vamos cantando bajito con la música de la integración y la cooperación. Hasta el próximo fin de. Los esperamos. 给我一个吻，可以不可以？吻在我的脸上，留个爱表情。给我一个吻，可以不可以？吻在我的心上，让我想念你。总爱瞪着你的眼睛，你不压抑，我也要上你心中。绝不灰心，纵然闭上你的嘴唇，你没回应，我也要向你恳求，绝不伤心。